Buenas noches, hermanos. Qué bueno que nuevamente estamos aquí juntos a través de este medio. Ya muchos han tenido el privilegio de poder estar en la casa de Dios nuevamente y poder juntos adorar a Dios. Pero seguimos adorando a Dios desde estas plataformas y seguimos teniendo esa comunión para poder como familia seguir exaltando a nuestro Dios. Así que esta noche esté dispuesto a honrar y a glorificar a Dios, pero sobre todo a escuchar su palabra y poder estar atento a lo que el Señor quiere enseñarnos esta noche. Vamos a iniciar cantando y glorificando a nuestro Dios. Con esa devoción exaltemos a Dios y digamos que la tierra está llena de su misericordia y aclamemos esta noche a nuestro Dios. Así que ocupe sus palmas, ocupe todo su cuerpo, todo su ser para poder exaltar a nuestro Dios. Ese es el cántico nuevo que nosotros cantamos, que Él es nuestro Dios. Y a Él y a ese Dios adoramos. Y a ese Dios adoremos con todo el corazón esta noche. Ahí donde usted está, levante sus manos y exalte a Dios.
podemos levantar. Nadie es como Él, orando soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Adoren a su Dios, adoren a aquel que merece toda la gloria y la honra esta noche. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, soberana y salvación. Nadie es como nuestro Dios. Nadie es como Él, orando soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor, esta noche. A Él la gloria y el poder, hermano, de esta noche. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dice este coro que una palabra es suficiente para que tú levantes a los muertos. Sigamos adorando a Dios esta noche con esas palabras de vida eterna que Él nos da. Y esta noche vamos a estudiar sobre la palabra de Dios. Miércoles de estudio y solo nuestro Dios tiene palabras de vida eterna. Así que estemos atentos a lo que vamos a aprender esta noche y lo que Dios va a edificar en nuestras vidas. Mi vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey.
que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Decimos nuevamente, hermanos. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo nuestro Dios tiene palabras de vida eterna, y en su palabra encontramos un manual de vida para poder dirigirnos. Y esta noche estamos atentos a esa palabra. Digamos la última vez. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene Palabras de vida. palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Amén, Señor. Gracias por tus palabras de vida. Y esta noche queremos estar atentos a ellas, Señor, a tu palabra, y que podamos aprender de ella, Señor, redarguirnos en ella, instruirnos en ella, Señor, cambiar a través de ella, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a tu siervo que lleva el mensaje esta noche y que podamos estar atentos a ello. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Que el Señor les bendiga. De verdad es un motivo de mucha alegría el que volvamos a reunirnos a media semana. Y qué bueno que usted siempre está pendiente de esta transmisión. Eso denota su interés por la palabra, su interés por crecer en la madurez espiritual. En verdad, Dios eso es lo que espera y eso es lo que quiere. Que su pueblo se edifique en la palabra, que su pueblo conozca la palabra, viva la palabra. Y de verdad, repito, le felicito, hermana, hermano, porque usted miércoles a miércoles está pendiente de esta transmisión. Motive a otros hermanos a que hagan lo mismo. La palabra, como dice el salmista, es la lámpara que alumbra nuestro caminar. Y un pueblo que ama la palabra, un pueblo que se deleita en la palabra, que vive la palabra, es un pueblo que agrada a Dios y está capacitado para afrontar todas las dificultades que se nos presentan en la vida y pueden vencer sobre todo obstáculos. Así es que gracias a Dios porque tenemos esta nueva oportunidad de reunirnos para el estudio de media semana de la palabra del Señor. Estamos estudiando los profetas menores.
La semana pasada estudiamos Abdías, se recuerdan ustedes, ¿verdad? Y ahora nos toca estudiar el siguiente profeta menor. Dijimos de que no vamos a estar siguiendo el orden en que aparecen estos libros acá en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, sino que vamos a estar siguiendo el orden cronológico, o sea, el tiempo en que fueron escritos estos libros. Entonces ahora pues tenemos los profetas del siglo IX, y entre ellos pues Abdías, que vimos la semana pasada, y hoy vamos a ver al profeta Joel, otro profeta también que escribió en el siglo IX. Quiero hacer una aclaración, hermano, y es que tanto en Abdías como en Joel, pues en realidad no aparece una evidencia exacta de cuándo fue que se escribieron. O sea, no hay un dato ahí que permita determinar con certeza la fecha en que se escribieron. Ahora hay posiciones diversas. Por ejemplo, yo he tomado una posición más conservadora en donde se dice pues que estos libros fueron escritos Abdías, Joel en el siglo IX. Pero habrá, quizá usted, que es una persona que le gusta investigar, que es curiosa y le gusta conocer más de esto, posiblemente usted revise otros comentarios y va a encontrar que quizá estos libros, dicen algunos comentaristas, fueron escritos en el siglo V antes de Cristo, o sea, después del exilio a Babilonia y después del retorno de Babilonia. Algunos creen que ahí fueron escritos. Bueno, son dos posiciones y hay que decidirse por una. Yo me decido por la posición en donde dice que estos escritos son más tempranos, o sea, tienen más tiempo de haberse escrito, por el siglo IX. Entonces ahora nos toca estudiar Joel. Joel es un profeta menor, ya dijimos la diferencia, qué es lo que diferencia a los profetas menores de los profetas mayores, pero vale la pena repetirlo, por si una persona, hermano o hermana, por primera vez nos está sintonizando. En realidad decíamos, lo de profetas menores no es que sean de menor calidad que los profetas mayores, no es esa la razón, sino que se les llama menores porque sus escritos son más cortos que los profetas mayores. O sea, la extensión de los escritos de los profetas mayores es bastante más grande que los menores. De hecho, Abdías, que veíamos la semana pasada, solo es un capítulo, es el libro más corto del Antiguo Testamento. Ahora, Joel tiene 3 capítulos. 3 capítulos que no los vamos a ir estudiando versículo a versículo, sino que vamos a tocar un par de eventos sobresalientes acá y vamos a tratar de comentar y sacarle el provecho, las enseñanzas que dejó para aquella época y las enseñanzas que deja para nosotros ahora. Joel, mis hermanos, el nombre Joel significa el Señor es Dios o Jehová es Dios. Eso es lo que significa el nombre Joel. Y hay un dato acá familiar, que es el único dato que encontramos de referencia para Joel, que está en el versículo 1 del capítulo 1. Así que vaya a su Biblia, busque Joel y vámonos al capítulo 1. Vámonos al capítulo 1 de Joel. Y ahí en el versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. O sea que el papá de Joel se llamaba Petuel. Ese es el único indicación familiar que se encuentra acerca de Joel. Entonces, por lo que nosotros encontramos acá de que profetiza acerca de Judá, entonces creemos pues de que Joel, él nació en Jerusalén. Esa es una posibilidad, el libro no lo dice. Pero dado de que él profetiza en cuanto a la nación de Judá, pues se cree de que él nació en Jerusalén. El libro en realidad nos da una exposición dramática, tenebrosa, digamos, de lo que ha pasado y va a pasar con el pueblo de Judá. Nos presenta, por ejemplo, al inicio acerca de una invasión de langostas que se da en Judá que causa estragos tremendamente. Luego hay una sequía que también viene a destrozar tremendamente todo lo que había pasado en Judá. Y también se llama al pueblo a tomar una actitud,
una reacción ante lo que está pasando para poder de esa manera contrarrestar los estragos de la invasión de langostas, de la sequía. Entonces, básicamente por ahí anda lo que es el contenido del libro de Joel. Se habla del día de la ira del Señor, ese día en que Dios va a mandar juicio sobre la tierra, pero también se nos habla de cuál debe ser la reacción del pueblo de Dios ante estas situaciones. Así de que son 3 capítulos los que tiene el libro de Joel, y vamos a tratar de estudiar las cosas más gruesas, digamos, del libro, y tratar de sacar algunas enseñanzas para nosotros. Vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, porque tenemos esta vida natural, pero también como hijos tuyos tenemos la vida eterna. Y esto pues lo hemos obtenido por tu gracia, por tu amor, por tu infinita misericordia. Queremos, oh Dios, honrarte, queremos exaltarte, queremos vivir para gloria tuya, Padre. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo, oh Dios, sobre nuestra vida, que tu palabra, Señor, nos indique el camino adecuado para no alejarnos de tu santa voluntad. Bendice este tiempo de estudio de tu palabra y que sea edificante para cada uno de los que vamos a estar estudiando. Una bendición especial para mis hermanas y mis hermanos que están allá en sus casas sintonizando esta enseñanza. Bendice sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar. Y lo que tenemos acá en los primeros versículos del capítulo 1 es la narración de una destrucción que se dio en Judá. Leamos ahí esos primeros 4 versículos del capítulo 1 y dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De estos contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Y dice el verso 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea, lo que está describiendo acá, mis hermanos, es una invasión de langosta y algunos insectos que se mencionan acá, como el saltón, el revoltón, la oruga, que son especies siempre de langostas y que hicieron o devoraron los cultivos de la nación de Judá en un determinado momento. Y entonces dice que es tan grande la situación de que venía un insecto, comía, y luego llegaba otro que seguía comiendo lo que los primeros no habían hecho. O sea, lo que nos trata de presentar es que hubo una devastación total de los cultivos de aquella época. Una cosa tremenda lo que estaba pasando. En estos días atrás, acá en nuestro país de Centroamérica, se dio la alarma de que venían unas langostas, plagas de langosta. Y miren, claro, la tecnología que se tiene ahora, pues se buscó dónde estaban los huevos y se roció veneno para que no se reprodujeran y no causaran estragos. Ahora, esto, mis hermanos, en la nación de Judá, de Israel, toda esa zona de allí, esto era bastante común. O sea, estas langostas, animales que se criaban, se procreaban en los desiertos, que eran vecinos a Judá, y de allí pues salían hacia la ciudad a hacer estragos. Repito, no habían esos avances tecnológicos como en esta ocasión que algunos aviones se levantaron a rociar veneno, todo eso no existía. Entonces, los estragos que causaban estos animales eran grandes, eran tremendos los estragos que se causaban. Pero no solamente nos narra que sucedió esto, sino que, como decimos, para colmo de males, además de esta invasión de langosta, también se nos narra de que hubo también acá una situación de sequía, o sea, una sequía tremenda que se dio ahí. Dice en el verso 19, a ti, oh Jehová, clamaré,
porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. O sea, se dio una sequía tremenda. Imagínense la situación. Los cultivos dañados, devorados por esta plaga de langosta. Y además de esto, una sequía tremenda que había secado los ríos, los manantiales. Ahora, pónganse a pensar en una vida rural como es la que se vivía en esta época, en donde el agua es tan necesaria, en donde se vive de los productos de la tierra y esos habían sido devorados. Mira, es una situación difícil, grande, catastrófica la que está pasando ahí. Ahora, el profeta va a dar sugerencias que Dios le ha revelado para que qué es lo que tiene que hacer el pueblo ante esta situación, qué es lo que el pueblo tiene que, cómo debe de reaccionar el pueblo ante esta situación. Y mire ahí en el verso 8. Ahí en el verso 8 el profeta comunica al pueblo cuál debe ser su reacción ante esta situación catastrófica que está sucediendo. Dice el verso 8, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. O sea, esta es la reacción, es lo primero que ha sucedido en la gente. Y dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de juventud. O sea, está diciendo, el pueblo está llorando. El pueblo está llorando como una joven que ha perdido a su recién esposo, casada con su esposo recientemente, que están viviendo en su luna de miel y lo ha perdido y llora por eso. Entonces dice, llora tú, dice, como joven vestida de cilicio por el marido de juventud. Ahora, ¿por qué? Porque desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. O sea, hay una reacción colectiva en donde la población en general se duele, claro, porque todos están sufriendo. El pueblo no tiene comida. El pueblo no tiene víveres. Menciona a los sacerdotes, que los sacerdotes están de duelo. ¿Por qué? Porque al perderse los viñedos, todo eso, pues no hay vino para hacer los sacrificios, para hacerse los tiempos de adoración que se hacían y se utilizaban este tipo de productos. Todo ha desaparecido. Entonces hay un dolor tremendo. Dice el verso 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Se perdió el aceite. O sea, hay de verdad una catástrofe en la nación de Judá. Hermanos, esto en estas tierras se daba cada cierto tiempo. Y como eran, repito, pueblos que dependían del campo, del producto del campo mayormente, no era como ahora que hay industrias y que hay capacidad de almacenar alimentos en grandes cantidades para momentos de dificultad, sacar aquellas reservas. Todo eso no existía. La gente vivía de lo que cosechaba, lo guardaba y cada quien de una manera pequeña, productores, agricultores en pequeño, eso es lo que existía. Y si venía una peste como la que acá tenemos, si venía un fenómeno natural de sequía como el que aquí se menciona, mire, las consecuencias eran gravísimas, eran tremendamente graves. Entonces, eso es lo que Joel nos narra y nos describe la situación que se está pasando. El pueblo está viviendo una catástrofe. Catástrofe provocada por la invasión de las langostas y por una gran sequía. Los alimentos, mire, escasean. Aún los elementos necesarios para el ritual, para la adoración en el templo, esos también han escaseado. Entonces, toda la gente, las diferentes clases sociales de Judá están padeciendo esta situación anómala que se está dando en estos momentos. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios ante esto?
¿Qué es lo que debe hacer el pueblo de Dios cuando vienen las catástrofes? ¿Qué es lo que aconseja Dios en los momentos de dificultad que el pueblo de Dios tiene que hacer? ¿Qué es lo que Dios aconseja? Pues aquí nos lo dice. Aquí nos lo dice. ¿Qué es lo que el pueblo en aquella época tenía que hacer? Dios lo revela y le dice, tienen que hacer esto para que la situación cambie. ¿Qué es lo que les dijo Dios que hicieran? Bueno, vamos a seguir y vamos a escudriñar esta parte y descubrir qué es lo que Dios le dijo al pueblo que tenía que hacer para cambiar esa situación adversa. Pero lo vamos a ver después de que escuchemos y nos deleitemos con esta alabanza en la cual va a interpretar el ministerio de adoración de nuestra iglesia. Y ese gozo que Jesús da en las vidas de todos los que le aceptan, ese mismo gozo te puede dar este amigo que le estamos cantando, porque dice que un gozo que nadie ha podido darle, solo Jesús le ha dado en su vida. Eso dice esta canción y quiero que tú, amigo, si nos estás viendo, cantes. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz, ese gozo me dio. Yo quiero que sepas que tú también puedes gozar de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Amén. Ese amigo fiel y grande, Jesús. Bueno, mis hermanos, qué bueno, gracias a Dios, porque podemos adorar a nuestro Dios. ¿Sabe? Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que le alabemos, que le exaltemos, que podamos decirle cuánto le amamos, que podamos entregarnos a Él en servicio, en consagración. Y qué bueno que podemos tener al Ministerio de Adoración que nos guía en esta alabanza. Quedamos en que íbamos a ver ahí ¿cuál es el consejo de Dios ante esta situación de adversidad? ¿Qué es lo que Dios le va a decir al pueblo que tiene que hacer para que esto cambie? Esa situación caótica, dramática que estaba viviendo, para que cambie. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Llegamos ahí al versículo 14 del capítulo 1. Llegamos al versículo 14. Y mire lo que dice ahí en el versículo 14. Dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Mire, aquí está el consejo. En los momentos de adversidad, en los momentos de crisis, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Dice acá, proclamad ayuno. Proclamad ayuno. O sea, el pueblo de Dios ante los momentos de crisis tiene que buscar al Señor de una manera total, de una manera de completa entrega,
de pedir, de clamar, de solicitar el favor de Dios. Dice, proclamad ayuno. Todo el pueblo tenía que ponerse en ayuno, sacrificar su cuerpo para que Dios viera de que en realidad ellos le buscan con todo su ser, aún a costa de sus necesidades, como es el alimento. Dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, o sea, todo el pueblo tenía que unirse. Todo el pueblo tenía que unirse. Todos tenían que estar en este tiempo de consagración, de clamor, de invocación de Dios. Convocada a asamblea, congregada a los ancianos. Los líderes de la iglesia tenían que ser los que tenían que estar adelante en este tiempo de clamor, en este tiempo de oración, en este tiempo de súplica. Los ancianos, los líderes de la iglesia, o los líderes del pueblo, digamos acá, de Judá, tenían que estar adelante, guiando este movimiento de clamor. Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. O sea, recuerden ustedes que en aquella época, pues la presencia de Dios estaba de una manera muy especial en el templo. Entonces, congréguense todos alrededor del templo. Vengan toda la población guiados por sus líderes espirituales, los ancianos. Y todo el pueblo dice, congréguense y hagan ayuno. Y hagan ayuno. ¿Por qué? Dice, ay del día, dice el verso 15. Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió, o sea, le estaba describiendo nuevamente lo que está pasando. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Esa era la realidad, pero ante esa realidad el pueblo tenía que buscar a Dios de todo corazón. Y dice el verso 19, a ti, oh Jehová, clamaré. A ti, oh Jehová, clamaré. Es que en el tiempo de la dificultad, mis hermanos, en el tiempo de la dificultad es cuando el pueblo de Dios tiene que unirse. Tiene que unirse, pero unirse para el clamor, para la búsqueda de Dios. Y eso es lo que se está pidiendo acá en el libro de Joel. Ahora, ¿qué va a suceder cuando el pueblo de Dios se vuelve a Él? ¿Qué es lo que va a suceder? Dice ahí en el verso 12 del capítulo 2. En el verso 12 del capítulo 2 dice, por eso pues, dado que el pueblo le buscó, dado que el pueblo se unió en clamor, en búsqueda sincera de Dios, para pedirle misericordia, para pedirle que interviniera y cambiara esa situación de calamidad. Dice el verso 12, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Eso es lo que dice Dios. Están en una situación de calamidad, en una situación de adversidad, en una situación difícil. Entonces, pueblo, ¿qué tienen que hacer? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y mire lo que dice el verso 13, este es interesantísimo. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Saben lo que está diciendo? Miren, este es el momento de una búsqueda sincera de Dios. No de una búsqueda superficial, tradicional, de costumbre, sino que una búsqueda de Dios profunda, entregada, genuina. Rasgad vuestro corazón, que ese clamor salga del corazón y no vuestro vestido, porque existía la costumbre en aquella época que cuando había una situación de dificultad, venían las personas, se rasgaban los vestidos, se echaban ceniza, gritaban, pero más que todo era una cuestión, como decimos nosotros, del diente al labio, por pura costumbre, como así lo hacían, entonces venían, se rasgaban, se gritaban, y dice acá el Señor, no,
Si me van a buscar, si van a rasgarse, rásguense en vuestro corazón, o sea, limpien el corazón de toda inmundicia, limpien el corazón de todo pecado, limpien el corazón de todo aquello que los aparta de mí, porque como se han apartado de mí, dice, entonces yo he permitido que lleguen esa plaga de langostas, que llegue esa sequía. Porque ustedes se han apartado, entonces yo lo he permitido como una llamada de atención. Pero si ustedes se vuelven a mí, rasgan sus corazones, están dispuestos a un cambio, se arrepienten genuinamente, entonces las cosas van a ser diferentes. Hermanos, Dios permitía en el antiguo tiempo todas estas situaciones para llamar la atención de su pueblo. Dios había llamado al pueblo de Israel cuando estaba unido, y luego a Judá, los había llamado para que fueran un pueblo consagrado, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de gente santa, un pueblo que le alabara, que le glorificara. Pero el pueblo muchas veces se apartaba y entonces Dios permitía que llegaran estas situaciones, no porque Dios odiara al pueblo, no porque Dios quería el daño del pueblo, no, era porque Dios quería llamar su atención. Y Dios sabía que solo de esta manera, tocando lo que más le dolía, el pueblo se volvía a Él. Dice el Señor, vuélvanse a mí, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, sigue diciendo en el verso 13, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A Dios le dolía lo que estaba pasando en la nación de Judá, claro que le dolía. Le dolía al pueblo, pero a Dios también, al ver a sus hijos, a sus hijas pasando hambre, al ver a sus hijas que no tenían nada, un bocado que llevarse a la boca, ver quizás a los niños que pueden hasta padecer de hambre, a Dios le dolía. A Dios le dolía que no hubiera vino, que no hubiera los elementos necesarios para la adoración en el templo. A Dios le dolía. Pero es que a veces estas situaciones, estas medicinas fuertes, drásticas, Dios las permite para que el pueblo, su pueblo, se vuelva a Él. Dios lo llama al arrepentimiento. Mira ahí en el verso 18, estamos en el capítulo 2. Y Jehová dice, solícito por su tierra, cuando el pueblo se vuelva a Él, cuando el pueblo se arrepienta de sus pecados, cuando el pueblo rasgue su corazón, quitando toda raíz de amargura, todo prejuicio, todo odio, todo rencor, cuando el pueblo quite de él todo pecado, entonces dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo se vuelve de corazón a Dios, Dios regresa, retorna la bendición para su pueblo. Es lo mismo que decía Jeremías. Es lo mismo. Decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si mi pueblo se humillare y se volvieren a mí, entonces dije yo, bendeciré la tierra. Es que Dios no quiere el daño del pueblo, de su pueblo. Dios quiere el bienestar. Pero Dios quiere que su pueblo camine derecho. Y cuando el pueblo no camina derecho, entonces Dios permite todo este tipo de situaciones. Hermanos, hay algo más interesante, y es que cuando el pueblo se vuelve a Dios, como ya vimos, Dios le bendice. Pero a
además de la bendición, porque aquí dice, aquí yo os envío pan, mosto y aceite, o sea, la bendición material, las cosas necesarias para el diario vivir. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos consagramos, nos entregamos, Dios promete que las cosas básicas las vamos a tener. Pero hay algo acá que es maravilloso. No solo eso promete Dios cuando nos volvemos a Él de corazón, sino que dice ahí en el versículo 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramará mi espíritu en aquellos días. Mira, esta es una bendición tremenda que Dios promete. Si ustedes se vuelven a mí, les dice, si ustedes dejan sus malos caminos, entonces yo voy a alejar la langosta, yo voy a enviar la lluvia, volverán las cosechas abundantes, habrá alimento en vuestras mesas, yo perdonaré sus pecados y serán saciados, van a tener todo lo necesario en lo material, pero dice también, yo les voy a bendecir espiritualmente. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esta es una promesa maravillosa, mis hermanos, porque en el antiguo tiempo el derramamiento del espíritu se daba sobre ciertas personas que Dios usaba para ciertas tareas, ciertas misiones especiales. Pero aquí dice, si ustedes se vuelven a mí, si ustedes se apartan de sus malos caminos y se consagran a mí, entonces yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, ya no solamente por aquellos escogidos, sino que sobre todo el pueblo, sobre todo mis hijos, dice Dios, derramaré mi espíritu. Y ese derramamiento del espíritu se verá en manifestaciones maravillosas, espirituales. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Dios va a usar como instrumentos al pueblo para que puedan hablar el mensaje que Él quiera darles. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, Dios se va a manifestar de una manera especial en el pueblo cuando el pueblo se arrepiente y se vuelve en un corazón sano, santificado a Él. Hermanos, esto es lo que pasó acá en el tiempo de Joel. Joel lo que nos enseña es de que el pueblo estaba pasando por una situación dura, crítica, lamentable. Y eso era fruto de que se habían apartado del Señor. Langostas, sequía, hambre, muerte, dolor. Pero Dios siempre está dando una nueva oportunidad y les dice, mira, arrepiéntanse, proclamen ayuno, den alarma, búsquenme, dejen sus malos caminos. Y entonces yo voy a cambiar esa situación y enviaré de nuevo la lluvia, alejaré a las langostas, habrá alimento y sobre todo yo voy a dar de mi espíritu y voy a hacer cosas grandes a través de ustedes. Hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Ya hoy en este tiempo como iglesia. ¿Qué es lo que aprendemos? Lo que aprendemos es que, al igual que al pueblo de Israel, Dios le pide a la iglesia consagración. Dios le pide a la iglesia entrega. Dios le pide a la iglesia una vida santa, una vida de compromiso. Y cuando la iglesia pierde su razón de ser, cuando la iglesia se acomoda, cuando la iglesia vive según la corriente de este mundo, siguiendo las costumbres, siguiendo los valores, la filosofía de este mundo, cuando la iglesia ya no se distingue del mundo en general, sino que no logramos ver la diferencia entre la iglesia y el mundo. Cuando eso sucede, Dios permite que lleguen adversidades para llamar la atención. Yo me pongo a pensar, estamos viviendo una pandemia donde ha sufrido el mundo en general, incluida la iglesia. La iglesia ha sido golpeada, nuestra iglesia local ha sufrido. Y la iglesia en general ha sufrido. ¿No será que Dios nos está llamando
¿No será que Dios está llamando nuestra atención? ¿No será que Dios nos está diciendo, miren, ustedes ya no están viviendo de manera consagrada? Su vida es una vida de rutina, una vida de costumbre. Su vida es una religiosidad nada más. Una religiosidad en donde hay una serie de hábitos, de costumbres, las cuales hacen, pero ya no hay ese amor, esa entrega, esa consagración que yo demando de mi pueblo. Entonces Dios ha permitido todo esto. Porque Dios está en el trono, mis hermanos. Dios sigue gobernando. No es que se le ha escapado esto a Dios. Se le escapó de las manos esto y la pandemia. No, no se le ha escapado. Nosotros como iglesia debemos de pensar a la luz de estos escritos que nos han quedado, que posiblemente o seguramente Dios ha permitido esto para llamar nuestra atención como iglesia. Mi hermano, ¿cómo está su vida? En estos meses que hemos estado sin congregarnos, usted ha estado orando, usted ha estado clamando. Mire, una de las cosas, bueno, si usted está viendo este programa, quiere decir que usted está interesado en las cosas de Dios, y gloria a Dios. Pero ahí me preocupa el no saber de muchos hermanos, no tener noticias de ellos. Me preocupa. ¿Qué estará pasando en su vida? ¿Qué han estado haciendo durante este tiempo de encierro? Si nosotros aplicamos la enseñanza de Joel, lo que el Señor nos está diciendo, miren, este tiempo es un tiempo de búsqueda profunda de mi persona, dice Dios. Busca en oración, en ayuno. Esa búsqueda total de Dios es lo que el Señor demanda de nosotros. El Señor quiere que en este tiempo nosotros rasguemos nuestro corazón, revisemos qué hay en nuestro corazón. Y si hay algo anómalo, malo, pecaminoso, hay que rasgarlo, hay que quitar eso y buscar a Dios. No solamente tener una conducta de alarma, de arrepentimiento superficial, sino que no de profundidad, que nosotros escudriñemos cada uno nuestra vida y vayamos delante de Dios y le digamos, Señor, dame el discernimiento para entender qué es lo malo que yo estoy haciendo, que he hecho, y perdóname. Y hacer votos de consagración ante Dios y decirle, Señor, tú has permitido esto, pero porque estás llamando nuestra atención. Y ahora, Dios, voy a convertirme, voy a buscarte más profundamente, porque eso es lo que tú quieres. Y por eso has permitido esta situación. ¿Qué aprendemos de Joel? Que en los tiempos de situaciones adversas como las que hoy estamos viviendo, el pueblo de Dios tiene que estar unido en oración, en clamor, en súplica. Eso es lo que aprendemos. Se fijó usted que dijo, congregad, dijo, convocad a asamblea, o sea, todo el pueblo tiene que estar unido. Congregad a los ancianos, los líderes, mis queridos hermanos pastores, mis queridos hermanos ancianos, mis queridos hermanos coordinadores de ministerio, líderes de nuestra iglesia, maestros de escuela dominical, diáconos, diaconisas, los que están en los ministerios de proclamación, de servicio, de adoración. Todos tenemos que estar unidos clamando a Dios para que la buena mano de Dios intervenga y esto se termine. Pero el pueblo tiene que estar unido. No es el tiempo de estar distraídos. No es el tiempo de estar añorando la playa. No es el tiempo de andar en los supermercados o en los malls. No es el tiempo de andar buscando la alegría, el placer. Es el tiempo de el doblar rodillas, de ayunar, de clamar, de orar, de buscar la presencia de Dios y pedirle misericordia. Y cuando el pueblo se arrodille y busque misericordia, entonces Dios, Él dice, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones.
Y nos dice también, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. O sea, si nosotros nos arrepentimos, vendrá el alimento material, pero también vendrá una riqueza espiritual para el pueblo de Dios. Hermanos, ese es el tiempo de la búsqueda profunda de Dios. No es el tiempo de andar en diversiones. No es el tiempo de añorar los placeres. No, este es el tiempo de la búsqueda profunda, entregada al Dios que puede cambiar la situación. ¿Va a pasar la pandemia? Sí, va a pasar. Porque hay un pueblo que se ha rendido, que le ha buscado. Y va a pasar más luego. Entre más rápido el pueblo entienda que es un llamado de atención de Dios para que le busquemos, para que nos consagremos, para que nos comprometamos, para que vivamos para la alabanza de su gloria. Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos ayude a poder comprender, a poder entender estos llamados de atención de Dios. Bueno, mis hermanos, este es el libro de Joel, este profeta, segundo profeta menor que hemos estudiado. Así es que les invitamos para que el próximo miércoles podamos estar en sintonía. Un anuncio, recuerde de que ya a partir de este próximo domingo podremos estar reuniéndonos, se ha ampliado el rango de edades para reunirnos en nuestro templo. Y ahora nos podemos reunir desde niños mayores de 10 años hasta hermanos que tengan 65 años. O sea, se ha ampliado un poquito el rango. Y a partir del próximo miércoles ya comenzamos con las enseñanzas presenciales del estudio bíblico. Siempre vamos a seguir transmitiéndolo en las redes sociales, los diferentes cultos, pero ya el del día miércoles, pues ya podrá usted, hermano, hermana, si cumple con estos rangos de edad, ya podrá asistir a la iglesia y estar disfrutando del estudio bíblico de media semana. Y repito, a partir de este próximo domingo, que es domingo 11, entonces ya pues se amplía el rango de edades para poder asistir a nuestro templo. Así que, mis hermanos, recuerden, busquemos a Dios. El Señor quiere que le busquemos. El Señor anhela nuestra presencia. Y por eso muchas veces usa ciertos métodos fuertes para llamar nuestra atención. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con cada uno de ustedes.